Bien, como les dije ayer, vamos a empezar el capítulo 2. Entonces, este es lo que es sistemas de información. No sé si les quedó alguna duda del capítulo 1 antes de empezar el 2. Bueno, como todos están callados, yo creo que no hay dudas. Entonces, lo otro es que realmente la teoría, la parte de teoría es capítulo 1 y capítulo 2. Ya el número 3 se ve un poquito de teoría, no es tanto. Entonces, las 2 primeras semanas son las más teóricas del curso. Bien, vamos a empezar con igual, ya habíamos visto un poco que era un dato, pero lo vamos a repasar porque es parte de los sistemas. Entonces dicen, los datos son cifras y hechos crudos sin analizar, que por sí mismos no tienen significado alguno, mientras que la información es el resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera y con un propósito, ¿no? Lo que les decía anteriormente en las lecciones anteriores, que un dato por sí solo, un número, una información, no nos dice nada, no tiene ningún significado por sí mismo, ¿verdad? Pero ya la información como tal sí es el resultado de haber organizado o analizado los datos. Ya un conjunto de datos analizados y organizados ya sí nos van a dar, nos van a servir. Entonces, y eso es lo que llamamos información. Entonces, la información, lo que nos dice es el resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera y con algún propósito, ¿no? Entonces, vean que ya, los datos generalmente uno los analiza dependiendo del propósito en que los quiera ver. Y esto es, si ustedes ven, el propósito generalmente es muy dado para hacer trucos, digámoslo así. Puede ser que bien usados no tengan ningún problema, pero de mal usados, pues sí perjudican bastante y dan muy mala información. Entonces, ustedes lo pueden ver en los periódicos. Cuando ustedes hablan bueno, ustedes oyen, más bien, ustedes escuchan hablar por decir algo, que los empleados públicos ganan millones de colones y que en la empresa privada el salario no es igual, ¿no? O que gana menos la gente. ¿Y qué resulta de eso? Bueno, eso resulta que los datos que agarran los periódicos generalmente y el que da el gobierno, ellos hacen estimaciones no con datos reales. Pues sí son datos reales, pero no como deberían ser. Por decir algo, si hay una persona que trabaja un día o 2 días al mes, ellos dicen, lo ponen como si estuviera trabajando, ¿verdad? Entonces, el índice o lo que pone el gobierno dice, bueno, el desempleo en Costa Rica es del 12%, pero puede que sea más, porque ellos cuando analizaron los datos, esa persona lo que estaba haciendo era trabajar un día al mes, entonces ya lo ponen como si hubiera trabajado todo el mes, ¿verdad? Entonces, para la gente es un engaño, ¿verdad? O, ¿qué es lo que hacen cuando dicen sobre los salarios? Supongamos, ellos hacen estimaciones del gobierno, generalmente lo que hace es estimaciones de la gente que trabaja 15 días, o ellos mismos, los que trabajan un mes, 2 días, 3 días.
Entonces, en las planillas del seguro aparecen como un salario, si alguien trabaja 2 días, por decir algo, le aparece un salario de 25,000 colones. A diferencia a que si alguien trabajó todo un mes, le va a aparecer un salario de 700,000 colones. Entonces, como ustedes ven, el empleado público trabaja todo el mes completo. El que trabaja en empresa privada, a veces, ¿verdad? No trabaja el mes completo. Eso, vamos, con esto lo de la pandemia, hay muchos que lo que trabajan son 15 días a la semana, nada más. Entonces ellos hacen la comparación de los salarios. De claro, es diferente el que trabajó un mes completo al que trabajó 15 días o al que trabajó una semana. Y entonces esto lo usan los periódicos para manipular a la gente. Entonces la gente llega y le dice, ah, sí, la gente que trabaja en el gobierno trabaja muy bien, ganan súper bien en comparación a todos los demás. Entonces, lo que pretenden es echar a pelear a la gente del sector público con la gente del sector privado, ¿verdad? Entonces, porque unos ganan más que otros y ellos, lo que no sabe la gente es que ellos manipulan la información, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se ve claro eso, la información es el resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera, ven, de alguna manera. Entonces, ellos y con un propósito, ¿verdad? Ellos organizan los datos de un propósito que hagan ver mal a la gente, o por lo menos a un sector. Entonces, eso es lo que pretende la información, ¿verdad? Realmente la información debe ser bien manejada. Solo que en política el propósito está bien. Ellos tienen un propósito y el propósito es estar siempre ellos en el poder. Entonces manejan las masas. Entonces el propósito es manejar masas y los datos los manejan a su antojo. Entonces ahí el problema de los datos. Entonces, por decir algo, si ustedes comparan, vamos a ver, un profesional, un licenciado, un máster en computación, si se van al sector privado, es muy probable que esté ganando tal vez más que el que está en el sector público. Es más, se los voy a poner así. Cuando ustedes entren a trabajar, si trabajan en el sector público, cuando empiecen a trabajar van a ganar mucho menos que si trabajaran en el sector privado. Entonces, eso que dicen los periódicos y todo, ustedes deben saber analizarlo y distinguir bien qué es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, ¿verdad? Y para qué lo quieren, ¿verdad? Entonces, ya en el ámbito de la computación, entonces, ustedes deben de manejar muy bien la información y darle el sentido que debe ser, ¿verdad? Entonces, y en esto se maneja mucho lo que es el Big Data, análisis de datos, cuestiones de esas, para que lo tengan en mente. ¿Ahí? Entonces dice, la información es entonces conocimiento basado en los datos a los cuales, mediante un procedimiento, se les ha dado significado y utilidad. ¿Lo ven? Dice, se les ha dado un significado. ¿No? Uno le da el significado que quiera. Entonces, se los voy a poner así. A ustedes, eh, en cursos, por decir algo, hay cursos que la mayoría de gente gana con un 80, por decir algo. Pero hay otros cursos que la mayoría de la gente lo gana con 100, ¿verdad? Entonces, si se viene y uno dice, el significado, un 80, pasé el curso con un 80. Entonces, puede ser que alguien le esté diciendo, no, que nota más mala, ¿verdad? Porque los otros le ganaron con 100, ¿verdad? Ahora, pero ustedes vean que ustedes no dijeron cuál curso ganaron, si nada más gané un curso con una nota de 80. Si ustedes dicen el nombre del curso como tal,
le dicen, ah, pues puña, qué bien, ganó ese curso, ¿verdad? ¿Qué la diferencia? Que ya ahí no le van a decir, ah, qué mala nota, todo el mundo lo gana con un 100. Entonces, ven el significado y lo que Sí, ustedes le pueden poner a la información para que sea, veraz y bien procesada, digámoslo así, procesada por la gente, ¿verdad? Que sea de utilidad. Entonces, hacia dónde profe, vamos, ¿sí? entonces el significado también se le atribuye por contexto. Sí. Como tal, sí, porque supongo, es lo que les digo, en el contexto, si yo les digo, eh, usted tiene 80, ¿ya? Entonces, uno se queda, si le digo 80 colones, ¿qué significado le da a usted? Por decir algo, ¿qué significado le dan a ustedes? Es poco dinero. Es poco dinero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y ciertamente sí, con 80 colones no se compran ni una mano de pan, ¿verdad? Es muy poco. Pero si le digo, tiene una nota de 80, entonces, ¿cuál es el significado? Gané el curso, ¿cierto? ¿Ves? Sí, el Entonces, resultado también va a cambiar dependiendo del significado que se le dé al dato. ajá, Sí, de la manera en que se represente este, ¿verdad? exactamente. Ok. Y puede ser que también el significado puede ser que estemos hablando de notas 80 y 80 y 80, pero la forma en que tal vez lo dice la gente, a veces solo con la forma en decirlo, ¿verdad? Ya con solo eso, ya le cambia el tono a las cosas. Ah, por decir algo, un 80. Ah, veanlo así, un 80. Ah, usted ganó ese curso con un 80 nada más. Como que de desprestigio, ¿verdad? Pero si alguien le dice, ah, qué bueno, ganó el curso con un 80. Vean que eso, con solo eso, las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que ustedes ver dónde se ubican con los datos. Y eso es lo que hacen, como les digo, eso es lo que manejan los medios de comunicación. Ellos le ponen cualquier cosa para verlo de una u otra manera, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con que eso no es tema del curso, pero sí es bueno que ustedes sepan distinguir, ¿verdad? Lo que sucede en la calle y cómo los manipulan a ustedes con la información, ¿verdad? A toda la gente, no solo a ustedes, ¿verdad? A toda la gente. Y la gente y esto es que manipulan demasiada gente que no tiene estudios. Entonces, que es la mayoría en Costa Rica, ¿verdad? Ya estudios a nivel universitario. Hay demasiada gente en Costa Rica que no tiene estudios a nivel universitario. Entonces, los manipulan. Y ustedes ven, ahora que para este año vienen las campañas políticas, ¿verdad? Ustedes ven a los políticos manipulando cualquier cantidad de datos, ¿verdad? Pero manipulan datos exageradamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tienen que distinguir bien. Entonces, ustedes mismos procesar bien la información y darle ese significado y la utilidad necesaria, ¿verdad? Entonces, solo que la idea de nosotros, porque en el campo de nosotros, de la informática, estos datos tienen que ser bien procesados y bien manejados y darles el significado que se merece, ¿verdad? No manipularlos. Entonces, ¿como cuál? El significado. Supongamos que ustedes están procesando, digamos, vean que las programaciones para los viajes al espacio y todo eso que usa la NASA, tienen que ser datos muy exactos, ¿no? Entonces, ustedes no pueden manipular ni darle otro significado a lo que es, ¿no? Igual para las cuestiones de bancos, ¿no? Si lo vamos más a lo de Costa Rica.
El significado, ustedes, depende del significado que le den, ustedes pueden, o el gerente puede abrir créditos o no puede abrir los créditos, ¿verdad? Si, dependiendo de la cantidad de dinero que tengan. O subir los intereses o bajar los intereses, ¿verdad? Entonces, con una buena información, ¿verdad? Bien procesada y dándole lo que merece, ¿verdad? Para una buena, para la toma de decisiones es muy significativo eso, ¿verdad? Entonces, y ahí el manejo de los datos. Entonces, si nos vamos ya más propiamente ya al área de la computación, de la informática, entonces nosotros tenemos que, a nivel jerárquico, ¿verdad? Pues, si lo vemos a ver, nosotros empezamos con lo más básico, que son los caracteres. Es una letra, ¿verdad? Recuerden que yo les había dicho que si la letra F, entonces la letra F uno la puede representar así en código ASCII. Recuerden que yo les había dicho que un 0, un 1 era un bit. Entonces esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, ¿verdad? Y les había dicho que era 8 bits, un byte son 8 bits. Solo que aquí está en 7 porque hay un 0 a la izquierda. Entonces, el 0 a la izquierda no lo están poniendo, ¿verdad? Y realmente ese 0 depende cómo lo maneja uno, que después lo podemos ver, es de significado. Entonces, pero eso lo podemos ver después. Entonces, lo que sí tenemos que es, los primeros son los caracteres, que es lo que usamos nosotros. Nosotros no usamos el bit como tal, 0, 1, no tienen ya una letra como tal, un dígito, ya nosotros sí le damos significado. Entonces, ya con los bits, ¿verdad? Ya nosotros formamos un carácter. En el paso superior están los campos. Ya un campo es un conjunto de bits, o un conjunto, perdón, un conjunto de caracteres. Ya son varios caracteres unidos. Entonces, por decir algo, un apellido, un nombre, la cédula, ¿no? Qué sé yo, el estado civil, soltero, casado, viudo, ya eso viene a ser un campo, ¿no? Ya vienen los registros. Entonces, los registros ya, como tal, ya es un conjunto de campos, ¿verdad? Entonces, en este registro nosotros podemos tener el número de seguro social, el apellido, el nombre de una persona, la fecha de nacimiento, la fecha en que ingresó a trabajar a una empresa, ¿verdad? Entonces, ya toda esa información viene a ser un registro. Entonces, pero eso es para una persona. Pero si tenemos para varias personas metidos, entonces ya viene a ser un archivo. Ya aquí tenemos la información de Juan, de Pedro, de Ana, de Felicia, de Amanda, de cualquier cantidad de personas. Entonces ya todo ese conjunto de registros viene a ser un archivo, ¿no? Y superior a eso están las bases de datos. De hecho, ustedes tienen dos cursos de bases de datos, ¿verdad? Entonces ya viene lo que es bases de datos, que son conjuntos, por decirlo así, por este momento, que son conjuntos de archivos. Entonces puede ser que, digamos que en un archivo, si lo vemos a nivel de ustedes, puede ser que en la universidad se está manejando un archivo donde tiene el número de carnet de ustedes, el número de cédula, el apellido, primer apellido, segundo apellido, nombre, el número de celular, número de teléfono, correo electrónico, el correo institucional, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿qué es el NSS? Esto, número de identidad, por decir algo, este ejemplo, así como está, es sacado de, de una información de gringa. Entonces ellos, es como decirlo aquí, el número de cédula. Ah, ok. Nosotros usamos el número de cédula y ellos usan el NSS. Ujú. Pero pongámoslo aquí como el número de cédula, número de pasaporte o cosas de esas.
que es realmente el número de pasaporte, el número de cédula, si ustedes lo ven. Pero es eso, eso es lo que lo está distinguiendo aún. Pues, y aquí, si es en la U, aquí en la U, ustedes, ¿cómo se distinguen? Vean que aquí generalmente nosotros no los trabajamos, no trabajamos a las personas con el número de cédula. Entonces se trabaja con el número de carnet, ¿verdad? Porque para la U es más fácil trabajar con número de carnet que no estar trabajando con una cantidad mayor de dígitos, como es el número de cédula. Entonces, igual, porque vean que el número hay personas que usan, depende de lo que sean, si eso es nacionalizados o cosas de esas, o naturalizados, o todo lo que quieran, a veces ya el número no es de más dígitos. Entonces, para normalizar las bases de datos de todos, entonces se maneja con un número diferente. Sí, para la U, entonces para la U es más fácil trabajar el número de carnet que el número de cédula. Porque, como les decía, el número de cédula, no todas las personas tienen el mismo número de cédula de la misma cantidad de dígitos. Si es naturalizado, si es extranjero, si es tal. Entonces, varían la cantidad de dígitos. Entonces, aunque sea extranjero, si entra a la universidad, siempre va a ser, en el caso de ustedes, C1, que es el C1, el 6 se refiere a que son del año del 2000. Entonces, los del 2000 eran A0, supongamos. En el 2001, A1. En el 2002, A2. Después vino el año 2010. Entonces ya no era la A, sino pone la B. La B, 0. 2011, B1. Entonces, 2012, B2. Ahora, si ustedes ya ustedes pasaron al 20. Y se Entonces, aumenta una letra por década. una letra y va aumentando depende del año, si es 1, entonces ustedes empiezan con C1, ¿verdad? Los del 30, cuando la gente quiere entrar en el 30, empiezan con la D0, D1, D2, y ahí van. Entonces, eso es. Entonces, a lo que íbamos aquí, entonces, registros es que la información que yo tengo como a ustedes les tengo el número de cédula o el número de carnet, primer apellido, segundo apellido, nombre, dirección, teléfono, y ahí va. Entonces, ya si recojo el de la sección, ya yo voy a tener todos los números de cédula de ustedes, todos los números de sección, perdón, los números de cédula, primer apellido, segundo apellido, nombre, teléfonos de ustedes y ahí sucesivamente. Entonces yo los agrupo a ustedes en un archivo. Entonces la U a ustedes los agrupa, a todos los estudiantes los puede agrupar en un archivo. Y ya vienen las bases de datos, que ya vienen los archivos personal, como este, ¿verdad? Que teníamos aquí, y ya vienen otros archivos, como cuáles, como supongamos los cursos que se imparten en la universidad, las escuelas que hay, vean que hay Profe, escuela de física, escuela de química, ¿sí? en ese caso, el archivo es una colección de registros que tienen uno o varios factores en común. Exactamente. Ujú. ¿Verdad? Y ya las bases de datos ya son conjuntos de archivos, pero ya están relacionados. Entonces yo hago un archivo aquí con el nombre de ustedes. Puedo hacer un archivo notas y un archivo cursos y los relaciono a través del carnet. Entonces, yo tengo un archivo notas que ahí va el número de carnet de ustedes, la nota que se sacaron y el código del curso. ¿Verdad? Y tal vez saber en qué semestre lo ganó. Entonces, y en otro archivo tengo nada más el código del curso y los nombres del curso y la cantidad de créditos que vale. Entonces, vean que yo puedo decir, si yo tengo un archivo de cursos,
yo tengo el código del curso, que es en este caso IF 1300, el nombre, Introducción a la Computación Informática, número de créditos 4, MA 0125, Matemática Elemental, créditos 3, por decir algo, y así sucesivamente. En otro archivo puedo tener el código de curso IF 1300 con el carnet C1 125 y la nota. Entonces yo relaciono los cursos, ¿verdad?, con ustedes en otra tabla, ¿verdad?, en otro archivo, y ahí pongo notas. A eso se refiere. Entonces ya con eso, cuando yo empiezo a hacer todas estas relaciones, ahí estoy generando bases de datos. ¿Lo ven? ¿Dudas con esto? Vean que Todo claro, Ah, todo claro. ok, perfecto. Eso es la idea. Entonces, para que vayan viendo hacia qué se refiere bases de datos, hacia ahí, hacia eso van ustedes. Ahora sí, vamos con la información. Si nosotros lo vemos desde la Real Academia, ¿verdad? Dice que es la comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo que poseen sobre una materia determinada. Sobre lo que se posee, puede ser aquí, en una materia determinada, ¿verdad? Entonces, vean que la idea es ampliar o precisar el conocimiento sobre una materia, ¿verdad? Dice, la información es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades, ¿no? Realmente, la información, de hecho, son datos significativos porque uno le permiten tomar decisiones y ustedes pueden describir lo que se está sucediendo. Ahora, esto que es, si lo vemos en este momento, entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Dependiendo de cómo se estén, dependiendo de los casos de COVID-19 que estén apareciendo en una zona, si son muy significativos, ¿qué lo ponen? Lo ponen en alerta naranja, ¿verdad? Y si no, ya se queda igual en verde. Entonces, vean que lo que estamos manejando son datos significativos que deberían ser pertinentes, ¿verdad? Que describen un determinado suceso. Ahora, si lo vemos a más general, para declarar que el COVID-19 fue pandemia a nivel mundial, entonces, ¿qué manejaron? Datos significativos, ¿verdad? Bastantes, fueron muy pertinentes, describieron sucesos, ¿verdad? Y de ahí la decisión de declararlo pandemia, ¿verdad? Entonces, aquí, los datos para la toma de decisiones deben ser bastante significativos, ¿verdad? Para que le permitan al gerente a tomar decisiones sobre la empresa, ¿verdad? Y esto sucede en todas partes. Nosotros generalmente, no necesariamente tenemos que tener algo grandísimo para la toma de decisiones. Nosotros con poquitos datos podemos tener o describir sucesos, ¿verdad? Y que son bastante significativos. ¿Ah? A veces, cuando ustedes están administrando algo, ¿no? Digamos que sus papás le dan dinero a ustedes, su papá les da el dinero a ustedes por semana, por decir algo. Bueno, yo le voy a dar, por decir algo ahí, 10,000 colones a la semana. Ustedes tienen que administrar esos 10,000 colones, porque si los gastan ya el lunes, el resto de la semana se quedaron sin nada, ¿verdad? Entonces,
ustedes tienen datos significativos como para administrar ese dinero. Datos significativos, les puedo decir? Un dato es, yo tengo que alimentarme el martes, el miércoles tengo que ir a tal gira, el jueves tengo que ir a otro lado, el viernes tengo que, entonces, de acuerdo a esa información que tienen ustedes, vean que la información que tienen es muy pertinente porque es el trabajo, lo que van a hacer, lo que van a desarrollarse en la semana. Entonces, ustedes van a describir lo que va a suceder en esa semana. Por decir algo, ustedes tienen unos datos muy significativos y toman la decisión de gastarlo todo el lunes, ¿qué sucede? ¿Qué sucesos describen? Dime que es sin comida el resto de la semana, ¿verdad? Entonces, esto, de acuerdo a los datos, siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Nosotros siempre, por cualquier dato que nos den, siempre tomamos decisiones, ¿no? Y esto es muy usual generalmente nadie le da la importancia, pero el administrar la casa propiamente, los padres de familia generalmente con el dinero que les llega, ellos tienen que administrar muy bien ese dinero para alcanzarles para todo el mes, ¿verdad? Entonces, que tienen que pagar agua, que tienen que pagar luz, que tienen que pagar teléfonos, alimentación. Entonces, toda esa información que les llega es muy significativa y ellos administran, de acuerdo a todos esos datos, administran el dinero del mes. Algo tan simple como eso, ¿verdad? Que uno lo ve simple, pero que no, a veces no es tan simple. Entonces, características de la información, el significado. ¿Qué quiere decir, verdad? En sí, el significado es, ¿qué quiere decir con eso uno, verdad? ¿Qué importancia tiene? Trata sobre alguna cuestión importante, ¿verdad? Entonces, uno la información, de ahí le da el significado, le da la importancia, ¿verdad? La vigencia, ¿es actual o está desfasada? Si es válida, el emisor es válido, ¿verdad? ¿Y qué tan útil es? ¿Verdad? Entonces, características de la información. Tiene 2, 4, 5 características que vamos a ver. El significado, ¿verdad? Esa información, ¿qué significado tiene para ustedes? ¿Verdad? ¿Qué importante es para ustedes? Entonces, ¿qué vigencia tiene? Puede ser que sea información de hace muchos años, entonces ya está desfasada, ¿ya para qué? ¿Quién le dio esa información a ustedes? Para saber si es válida o no, qué validez tiene. Y qué tan útil es para el destinatario. Entonces, se los voy a poner, para ponerlo más o menos al tanto. Ustedes compran La Nación, por decir algo. Viene un domingo y ustedes compran la Nación, ¿no? Entonces, La Nación viene y le da un significado. ¿Qué significado tiene para ustedes? Ah, bueno, voy a leer sobre las noticias del mundo y de Costa Rica, ¿no? Entonces, ustedes revisan qué importancia tiene, ¿verdad? Bueno, es importante porque me actualiza de todos los sucesos o de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Para ustedes es importante. La vigencia, ¿es actual o desfasada? Muy interesante aquí, ¿verdad? La vigencia, se los voy a decir, lo puse el ejemplo de Nación porque hace poco tiraron un reportaje, ¿verdad? Que todo el mundo lo leyó y los que leyeron La Nación ese día, sí, lo veían muy interesante y todo, la vigencia. ¿Qué resulta? Que después salió en otros medios que lo que estaba haciendo La Nación había puesto un reportaje de hace 3 o 4 años, el mismo lo puso.
Entonces, nada más lo que hicieron fue rellenar hojas ahí. Entonces, ya la gente creyendo cosas de que habían sucedido hace 3 años. Entonces, es actual o desfasada. La información que le están vendiendo a la gente era desfasada. Y tal vez la gente creyendo en eso. Y ya estaba más obsoleta que quién sabe quién. Entonces, ya uno se pone a pensar, pues puña, el emisor es fiable, ¿verdad? ¿Qué tan confiable es? Antes la gente creía y dice, ah, sí, lo que me da la nación es bueno y no sé qué, pero ya cuando sacan esa noticia, ya la validez, ya uno lo piensa, ¿verdad? Ya no es tan confiable, ¿verdad? Entonces, depende de quien se lo diga a uno, ya uno dice, ah, bueno, es confiable o no. Y el valor, ¿qué tan útil resulta para el destinatario? Es decir, cuando ponen en la nación, ponen cosas de la farándula, por decir algo, que fulanito de tal se casó 10 veces. Entonces, en mi caso yo diría, a mí qué me importa que ese man se case 100, 200 veces, ¿verdad? ¿Qué les importa? En mi caso, ¿verdad? No sé, tal vez para otros sí les interese, pero ¿qué valor tiene para ustedes? Que a ustedes le digan que, se los voy a exponer así, si a los que les gusta el fútbol, que a Paté Centeno se le quebró un dedo. Tal vez a lo que le gusta el fútbol o que están metidos en ese patín, le pone atención. Y yo le pregunto a alguna compañera de ustedes que no les gusta nada el fútbol, ¿qué interés tiene para ella? ¿Qué valor tiene? Ninguno. ¿Lo ven? Entonces, ahí el valor que uno le dé, ¿verdad? Para el destinatario tiene que ser. Entonces, eso es la información realmente. ¿Qué significado le damos? ¿Qué importancia tiene? La vigencia, si es válida la información que nos dan y qué valor le damos nosotros, ¿no? El destinatario, qué valor le da. Entonces, la información como tal tiene esas características. Y para unos es válido todo esto. Para otros, de acuerdo a la información que recibe, esto no es. Puede ser totalmente lo contrario. No tiene ningún significado, no le importa, la vigencia es desfasada, el emisor, ¿verdad? La persona que me dio la información no es confiable y realmente el valor no es tan útil. Ahora, la validez, aquí el emisor es fiable, esto es como, por decir algo, que generalmente a nivel de Costa Rica se maneja mucho. ¿Qué le dicen a uno? La validez, ah, no, el que me lo contó fue fulano y tal. O sea, es un chisme, ¿verdad? Si es un chisme, usted no sabe si es seguro, pero no es fiable la información. Y entonces tiene que irse uno a la fuente a ver si es confiable, ¿no? Entonces, si la fuente no es confiable, el valor que tiene no es tan seguro, ¿verdad? Puedan que no puedan tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que pasa. Bien, dudas con esto, con las características. De mi parte no. De la mía tampoco. De la mía tampoco, pero Ok. Entonces, espero que los demás también. Cualquier cosilla me dicen. Haciendo como un pequeño resumen, se Ajá. podría decir que la información necesita de todo lo anterior, de valor, validez y estar en vigencia para que sea utilizada correctamente en Exactamente. términos de programación. Ajá, ajá. Sí, entonces la idea es que ustedes con la información que van a recibir, ¿verdad? Ustedes van a hacer programas con la información que reciban, ¿eh? Que sea válida. Bien, si vemos un poco el panorama histórico de la información, dice, de la Edad Media, el almacenamiento, acceso y uso limitado de la información se realizaba en las bibliotecas de los monasterios, ¿verdad?
Generalmente solo la gente que estaba en los monasterios, ¿verdad? Era muy selecta la gente que estaba ahí, ¿verdad? Entonces tenía acceso a la información. Entonces eso lo almacenaban, ¿verdad? Y su uso era muy limitado, ¿verdad? Solo para determinado. En la en la moderna, ¿verdad? El nacimiento de la imprenta, que ya más bien ya está saliendo también. eh, los libros se fabricaban en serie, entonces, y también surgen los primeros periódicos, entonces ya la gente, la mayor parte de gente ya tenía un poco más de acceso, ¿verdad? Ya podían, ya no era tan limitado la información, sino ya al haber libros y todo eso, por lo menos la gente podía comprar libros, ¿verdad? Y no es que no siga siendo limitada, ¿verdad? Porque dependiendo, si en ese momento le dicen comprar libros, hay libros que no son tan baratos, ¿verdad? Entonces, en cierto modo sigue un poco limitada, pero ya es mucho menos a la Edad Media, ¿verdad? Y ahora con el uso de la Internet, ya realmente la información se vuelve ilimitada. Más bien hay que tener cuidado con la fuente, ¿verdad? ¿Quién está dando esa información? Que a veces no generalmente todo lo que ponen en Internet es cierto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces en el siglo XX surge la teoría de la información, irrumpe la radio, la televisión, el Internet, ¿verdad? Entonces en un inicio la radio fue un factor muy determinante, ¿verdad? Y de hecho todavía sigue bastante determinante la radio, ¿verdad? La televisión ha sido buena, ¿verdad? Pero también es limitada, a diferencia de y el Internet, que en este momento es el boom, pero sigue siendo limitado, ¿verdad? Entonces, la radio sigue siendo el primero, el número uno en dar información. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos a nivel de Costa Rica, vean que la televisión no necesariamente llega a todos los rincones del país, ¿verdad? Y el Internet mucho menos, ¿verdad? El Internet tenemos problemas de que depende de dónde estemos, no hay señal. Y eso lo vivimos en gran parte, en gran cantidad de lugares de Costa Rica. Supongamos aquí, yo estoy en Turrialba. Aquí en Turrialba, si ustedes dicen algún lado de San Rafael de Pavones, un poquito más para arriba de ahí cuesta mucho que llegue el Internet. Si están en Santa Teresita, por el lado de la fuente y eso, cuesta mucho que llegue Internet. Si están por el lado del volcán, hay partes que cuesta mucho que llegue Internet. Y ahí sucesivamente. Y si nos vamos para otras zonas, ni para qué decirlo, ¿verdad? Si ya nos vamos para la zona sur del país. Entonces, ahí, pero si ustedes están casi que en cualquier parte del país y prenden un radio, les suena, ¿verdad? Muy difícil que no suene un radio. Entonces, y es donde pueden tener información más fácil, ¿verdad? Y de televisión, igual, hay muchas partes que si no es con antenas muy buenas o cosas de esas, no llega. Y si ahora que hablamos de cable, a las cableras casi que no hacen inversión, ¿verdad? Por ir a poner cable a un lugar donde nada más tienen 2, 3 televisores y que el negocio se les cae porque la inversión que hacen es tan alta para lo que van a recoger, ¿verdad? Entonces, en este momento la radio es uno de los
por lo menos el que da una mayor información, ¿verdad? Un mayor alcance. ¿No? Si nos vamos a Internet a nivel mundial, de ahí es la que tiene, digámoslo así, el mayor alcance, ¿verdad? A nivel mundial. Este uno lo podemos del radio a nivel de país, de Costa Rica, tiene mucho alcance. Yo diría que casi en todo el territorio ustedes prenden un radio y les funciona. El Internet no siempre les va a funcionar en toda parte del territorio. Y la televisión, mucho menos, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y que todos esos transmiten información. Entonces, ya en el siglo XXI está la globalización del acceso a los enormes volúmenes de información existentes en medios cada vez más complejos, con capacidades ascendentes de almacenamiento y soportes cada vez más reducidos. Entonces, en el momento en que estamos, ¿verdad? Que es el siglo XXI, se están manejando cantidades enormes de información, ¿verdad? Es demasiados datos, ¿verdad? Estos vienen siendo cada vez más complejos, más difíciles, ¿no? Tienen están demandando mucho almacenamiento, ¿verdad? Entonces, las capacidades de almacenamiento tienen que ser enormes, ¿verdad? Donde deben tener. Y los soportes cada vez más reducidos, ¿verdad? Donde le damos soporte a ese almacenamiento, se viene cada vez más reducido, pero no así, pero se sigue dando. Entonces, vean que esto es una lucha con las capacidades ascendentes de almacenamiento de información. Si ustedes lo ven, la información que hay es enorme. Ustedes pueden buscar casi que en internet cualquier información que la van a encontrar, ¿verdad? Todo está almacenado en servidores. Ahora, esa información, hay mucha que es útil, otra información que lo que hacen es manipular a la gente. Entonces, si ustedes se meten, si ustedes van a un supermercado, vean que a ustedes le piden que ellos que dicen que es que para que participen en una rifa y qué sé yo, rifan un triciclo ahí, entonces ya la gente da la información. Le piden número de cédula, celular, correos, cosas de esas. Y la mayoría de gente da esa información para participar en la rifa. Ahora, lo que pasa es que no le están diciendo para qué quieren ellos esa información, ¿no? Muchas veces esa información la agarran ellos y la venden. Entonces, o la utilizan para estar encima de ustedes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quería hacer Facebook, ¿verdad? Entonces, ellos agarran toda esa información que ustedes ponen ahí. Entonces, ustedes van a tener cualquier cantidad de ofrecimientos. Entonces, ya ven que ustedes es de determinada línea, que a ustedes les gusta, qué sé yo, la Coca-Cola. Entonces, las grandes empresas ven que a usted le gusta la Coca-Cola, entonces van a tratar de venderle más productos o hacerle la competencia, ¿verdad? La Coca-Cola para que usted cambie. Y ahí sucesivamente. Y si no nos vayamos muy largo, que con lo del gobierno, ¿verdad? Con el problema del gobierno, del OPAP, ellos querían tener toda la información de todo el mundo para tenerlos, digámoslo así, bajo el zapato a la gente. En cierto modo, ¿verdad? Querían tener toda la información de ustedes, cómo se movilizan, qué es lo que quieren, qué es lo que hacen, a cuál partido político pertenecen, y eso con qué fin. Tal vez ustedes dirán, tal vez eso nada tiene, pueden saberlo. Ahora, pero aquí en Costa Rica el manejo de la política es, bueno, por Costa Rica y Centroamérica
y gran parte de Latinoamérica, si ustedes ven, lo que mata es la corrupción. Entonces, esa información puede ser muy mal manipulada y caer en cosas que no deberían ser la información de ustedes, ¿verdad? Y que por tal vez ni ustedes mismos se están dando cuenta de lo que le están haciendo, ¿verdad? Puede ser que uno no se dé cuenta de la información que lo están haciendo y le llegue una información que usted no se da cuenta que se le están mandando a usted y lo que están haciéndole es manejándole psicológicamente o como sea, ¿verdad? De hecho, ellos contratan a psicólogos, orientadores, de todo para el manejo de toda esa información que uno no se da ni cuenta. Entonces, vamos a ver si aquí había, no sé si se me servía algo. Sí, sí, Todo sí. bien. Hacer negocios siempre ha requerido manejar información. Cada vez que uno cambia un bien por otro, se genera información. Esta información debe ser archivada de alguna forma para que podamos encontrarla en el futuro. También debemos poder compartirla con otras personas. De estos impulsos nace la tecnología de la información. Algunos de los ejemplos de escritura más antiguos son archivos de transacciones comerciales. Los primeros archivos se hacían en piedras o en pesadas tabletas de arcilla. Guardar y transmitir esta información requería grandes cantidades de espacio, esfuerzo y dinero. Eventualmente apareció el papel. Ahora no se requerían espacios tan grandes para guardar la información, pero todavía había que producirla a mano. Esto requería equipos de personas dedicadas a producir, guardar y encontrar la información. Como resultado, el manejo de la información era lento, costoso y expuesto a errores. La revolución industrial nos trajo las primeras máquinas para producir y compartir la información. En el siglo XIX aparecieron los primeros ferrocarriles, calculadoras mecánicas, máquinas de escribir, telégrafos, teléfonos y equipos eléctricos. Cada uno de estos inventos ayudó a que la información se pudiera producir y comunicar más eficientemente. Sin embargo, la producción y almacenaje de la información todavía requería de grandes espacios y personal. No había forma fácil de encontrar y procesar la información. Entonces aparecieron las computadoras digitales. Las primeras computadoras eran enormes y requerían grandes inversiones. Sin embargo, podían archivar y procesar información más eficientemente. Las computadoras fueron evolucionando, haciéndose más pequeñas, poderosas y costo efectivas. Eventualmente, cada miembro de la empresa podía tener su propia computadora. Estas computadoras pequeñas comenzaron a ser conectadas entre sí en redes y eventualmente fueron conectadas a la red más grande de todas, Internet. La información podía ser comunicada instantáneamente. Además, podía ser archivada y procesada en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta tecnología también tenía inconvenientes. Había que mantenerla y los equipos se hacían obsoletos en poco tiempo. Aunque los costos de la tecnología seguían bajando, los costos de mantenerla todavía eran altos. Eventualmente los empresarios descubrieron que podían delegar estas funciones a terceros. Ahora tenemos la libertad de enfocarnos por completo en nuestros negocios. Bien, eso es el manejo un poco, el manejo de la información de lo que estamos hablando, ¿verdad? Para no hacer algo diferente.
Ahora sí, vamos a ver, dice un sistema. Vamos a ver qué es un sistema. Dice, un sistema es un grupo de componentes interrelacionados trabajando juntos con un objetivo en común. Entonces, sistemas hay muchos. Nosotros vamos a trabajar sistemas y ustedes se van a dedicar a desarrollar sistemas, ¿verdad? Pero aquí, esta definición, sistema como en conjunto, no como en computación, ¿verdad? Sino una definición general, ¿verdad? Dice, un sistema es un grupo de componentes interrelacionados trabajando juntos con un objetivo común. Entonces, nosotros conocemos cualquier cantidad de sistemas. Es más, andamos con un montón de sistemas. Vamos a ver si dice, cualquier organización puede ser concebida como un sistema. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nosotros trabajamos como un sistema? Así como estamos, nosotros tenemos cualquier cantidad de nuestro cuerpo. Tenemos el sistema nervioso. ¿No? ¿Verdad que es un sistema? El sistema respiratorio. ¿No? Entonces, son componentes interrelacionados trabajando juntos. Sí, están trabajando juntos con un objetivo común, sí. ¿No? Vean que calza. Ahora, si ustedes bajan a nivel de, nos bajamos a nivel de una montaña, ustedes van a, vean que ahí ya le nombran ecosistema, pero realmente lo que están hablando son sistemas, ¿verdad? ¿Cómo se manejan las hormigas? A través de un sistema. Las abejas, un sistema. ¿Verdad? Todo lo podemos ver como un sistema. ¿Verdad? Todo lo vean que son componentes interrelacionados trabajando juntos con un objetivo en común. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso es lo que sucede con un sistema. Entonces, cualquier organización puede ser concebida como un sistema. Entonces, ¿cómo podemos ser la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación, los colegios, Colegio IET, CTP La Suiza, y ahí sucesivamente, Colegio Tucurrique, Valle, 3X, todos es un sistema como tal. El barrio es de ustedes, es un sistema. Todos tratan de, bueno, la mayoría trata por el bienestar del, pues, del barrio y cosas de esas, ¿verdad? Entonces dice, todo sistema organizacional, si ya nos vamos a una organización, cuenta con una entidad abstracta denominada sistema de información. Entonces vean que ya aquí nos enfocamos ya más que todo a una organización, ¿verdad? Un sistema de información, todos vamos a tener. Este sistema es el medio que permite a los datos fluir entre los diferentes departamentos o personas que integran la organización. Entonces, ya si nos vamos a un sistema de cómputo, ¿verdad? Entonces, vean qué es. Dice, este sistema es el medio que permite a los datos fluir entre los diferentes departamentos o personas que integran la organización. Entonces, podemos hacer un sistema para la contabilidad de una empresa. Entonces, esta información de la contabilidad fluye por los diferentes departamentos o personas que la integran. Entonces, vean que ya con el sistema de contaduría, por decir algo, la información ya sea va y viene, va a los departamentos y los departamentos mandan más información. Entonces, ¿cómo funciona? Por decir algo, un ejemplo, ¿verdad? Que puede ser que un departamento hace una consulta al sistema o al departamento de contabilidad para ver si él puede comprar o si tiene dinero para comprar ciertos activos. Entonces,
la información se procesa en contaduría y le dan una respuesta a cada uno de los departamentos. Si puede comprarlo o no puede comprarlo, ¿verdad? Entonces, y esto ¿en qué? ¿A dónde está? Esto va a ser, esta comunicación va a ser entre las personas que integran la organización, ¿verdad? Entonces, pero en sí, el sistema lo permite como tal el manejo de los datos que fluyen entre los diferentes departamentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Que ustedes realmente van a dedicarse a hacer sistemas de computación, y como lo pueden ver, la información o el sistema que ustedes no hacen no es para ustedes, es para que la demás gente trabaje, ¿verdad? O para que la información fluya para las diferentes personas. Ahora, generalmente nosotros no vamos a hacer programas para nosotros. Es muy difícil que nosotros hagamos programas para nosotros. O si es solo para nosotros, será uno o dos, pero ya no tanto, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que dedicar al desarrollo de sistemas. Y para las diferentes empresas, ¿no? O organizaciones o grupos en una compañía, para un grupo determinado de la compañía. Entonces, podemos tener sistemas de información, van a tener los datos como entrada, viene el sistema de información como tal, o el programa como tal, ¿no? Y hay una salida de información. Entonces, los datos pueden ser, ustedes van a un supermercado, el código es 331, que aparece que es detergente en polvo, y ustedes van a comprar 724. O por decir algo, puede ser el precio, 724 colones. El código 863, que es café montaña, vale 456. El código de alimento para gatos es el código 173 y vale 1825 la bolsa. La mostaza picante tiene código 524 y vale 867. Y el arroz es código 113, arroz tío pelón, y vale 1160 un kilo, por decir algo. Entonces, esta información se procesa y sale una factura, por decir algo, que va a decir en qué región se vendió, en cuál almacén, los artículos que se vendieron y cuánto fue el total de ventas. Bueno, pero esta información, todo esto entra de una forma, se procesa y sale de otra manera la información, ¿verdad? Eso, así es como funciona un sistema de información. Entonces, ustedes van a tener entradas. No, uno le llama entradas, pero es lo que hace es recibir datos. Recibe los datos, los procesan. Una vez que están procesados, dan la información que ustedes les pidieron al programa que hiciera, ¿verdad? Y eso es la información como tal. Ahora, lo ideal es que salga una buena información para una buena toma de decisiones, ¿verdad? Y para que salga esto bien, ¿verdad? Puede ser que el programa que ustedes hacen, la toma de decisiones y todo eso está muy bien, pero los datos que les dieron están malos. Entonces, por más bueno que sea un programa y que tenga muy buenas salidas, ¿verdad? Un sistema de información muy bueno, desde los datos que están malos, el sistema los procesa y el resultado no es lo que la gente esperaba. No es porque el sistema esté malo, sino porque los datos de ingreso o de entrada estaban malos, ¿verdad? Entonces, en los sistemas de información, si lo vemos así, tenemos proveedores. Si es un sistema de información de un supermercado o cualquier otro, tenemos proveedores, ¿quiénes venden? ¿A quién le vende? La gente del supermercado, ¿a quién le vende? Vean que hay agentes reguladores, ¿no? Entran agentes reguladores, qué sé yo, el inspector de precios, y ahora no se ve mucho, pero sí andan resguardando de que el pulpero no le venda más caro a ustedes, ¿verdad? Porque ellos tienen un margen de ganancia y hay unos que se abusan. Entonces,
Entonces, entran agentes reguladores de precios, por decir algo, a ver cómo están en el sistema. También entran accionistas de la empresa como tal. Y tenemos los competidores que entran y salen, ¿verdad? Entonces, de todo tenemos. Entonces, en ese sistema, vean que van a entrar los proveedores, quienes nos venden a nosotros los productos o quienes nos venden la materia prima para nosotros hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Uno tiene una empresa, supongamos una empresa de calzado, entonces ustedes van a tener unos proveedores, quienes les va a vender el cuero, quienes les va a vender, qué sé yo, la maquinaria para manipular el cuero, los cuchillos para cortar el cemento, pegamento para pegar zapatos, ¿no? Hilos para si son cosidos, ¿no? Entonces, entran en juego los proveedores que dan al sistema, vienen agentes reguladores, ¿no? Que le dicen la calidad del zapato, o si es bueno o es malo, el precio que lo tienen que dar, ¿no? Vienen los accionistas, que son los que van a tomar decisiones, ¿no? Lo otro, si ustedes son dueños de la compañía, ustedes van a tener que buscar información de los competidores, ¿no? Va a tener, entra información para los competidores como también sale información para los competidores. Igual entra y sale información para los accionistas, para los agentes reguladores. Entonces vean que en un sistema, como vamos a ver, tienen entradas y tiene salidas, ¿no? Y dentro del sistema hay un proceso de información, ¿verdad? Entonces, dicen que existen dos tipos de sistemas. Dice, los abiertos son aquellos sistemas que interactúan con el medio ambiente, recibiendo entradas y generando salidas. Esos son los más comunes que uno encuentra y están a diario, ¿verdad? Nosotros no lo vemos como sistemas, pero todo se genera. Entonces, el más fácil que lo traemos que desde la escuela o el kinder, no sé, ahorita, ¿cuál es uno de ellos que nos dan? El más sencillo, el sistema respiratorio, ¿verdad? Dicen, actúa con el medio ambiente. Ajá. ¿Qué recibe? Recibe oxígeno, lo Oxígeno. procesa para funcionar los músculos y de salida dióxido de carbono. Exactamente. Entonces, vean, recibe, tiene entradas, recibe oxígeno, procesa el oxígeno, ¿verdad? Como tal, y genera salidas, ¿verdad? Nos saca la parte tóxica del cuerpo, ¿verdad? Entonces tienen entradas y hay sistemas cerrados. Dice, cuando ningún elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema. Entonces, sistemas cerrados es un complejo. Hay gente que dice que sí hay sistemas cerrados. Otra gente dice que no hay sistemas cerrados, que todos son abiertos. Pero yo lo traigo aquí porque, es más, yo veo difícil ver un sistema cerrado, que en este momento todo esté cerrado, ¿verdad? Pero, según los expertos, hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Ahora, vamos a ver esto. En sistema cerrado, ahora, es algo, supongamos que es cíclico. Ahí va a estar dando vueltas y vueltas sin poder salirse, ¿verdad? Entonces, si me preguntan un ejemplo, ahorita, no lo tengo así como primera mano. Eso es como que ustedes conecten algo y que le esté entrando, bueno, que en un inicio
tiene corriente y solo circula ahí, dando vueltas en el mismo aparato, ¿verdad? Pero es muy difícil decir que es cerrado porque en un inicio recibió la corriente de algún lado, ¿verdad? Entonces, verlo a un sistema cerrado, yo no, como les digo, en este momento no me calza, no me acuerdo alguno que pongan como ejemplos de sistemas cerrados, porque son muy difíciles de encontrar. Más, como les digo, hay gente que dice que no hay sistemas cerrados. Dice que los sistemas tienen 4 componentes que actúan, que son las entradas, recibe información, procesa la información, ¿verdad? La almacena y por último hay una salida, ¿verdad? Entonces, los 4 componentes de un sistema son entradas, procesos, almacenamiento y salida. Que tienen que tener muy en mente estos sistemas. La entrada dice, involucra la captación y acopio de elementos que se deben insertar al sistema para ser procesados. Un ejemplo de entrada para un sistema de manufactura, perdón, es la materia prima, la energía y el esfuerzo humano provistos para asegurar la producción. ¿No? Vamos a ver si viene un ejemplillo, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros vamos a hacer, vamos a producir jaleas. Entonces, dice, involucra la captación y acopio de elementos que se deben insertar al sistema para ser procesados. Entonces, nosotros vamos a hacer jaleas. Entonces, ¿cuáles son las entradas? Para yo poder hacer una jalea. O una mermelada. La fruta, La fruta, ajá. el azúcar, El La mano de azúcar, obra, ajá. y instrumentos como, no sé, tazas o algunas herramientas Exactamente. referidas. Ajá, ajá. Perfecto, entonces hay entradas. ¿Ya? El proceso como tal, entonces en el proceso ya viene la cocción y todo ese proceso, ¿verdad? Cuántas, qué sé yo, cuánto de azúcar para un determinado cantidad de fruta. No sé si le ponen saborizantes, color, dependiendo de la fruta que sea, si quieren ponerle algún otro color. Y ahí va sucesivamente, ¿verdad? Después de procesan todo eso y ya la almacenan, ¿verdad? La van empacando. La almacenan y después está ya la salida, como tal, ya la mermelada hecha, ¿verdad? Entonces entró, qué sé yo, entró guayaba, azúcar y después procesaron, estuvo el fuego y otros elementos más, almacenaron la mermelada y ya pues salió al mercado, a la venta, ¿verdad? Entonces, vea que los sistemas tienen el mismo proceso, tienen entradas, tienen procesos, almacenamiento y salida. Entonces, y los sistemas de computación tienen estos mismos procesos, ¿verdad? Entonces, vean que la idea de esto es ver que ustedes puedan relacionar con la vida real, que la computación realmente es lo mismo. Los sistemas que se hacen, dice, entonces la entrada, lo que les decía, nos sirve para capturar y acopio de elementos que se deben insertar en el sistema para ser procesados. Entonces puede ser, si es un proceso de manufactura, la materia prima, la energía, el esfuerzo humano, ¿verdad? Como tal, provisto para asegurar la producción. Se procesa, que dice, incluye los procesos de transformación para convertir las entradas en salida. Entonces, el procesamiento es una transformación, ¿verdad? Para tener las entradas, procesarlas
y se transforman en una salida que todos esperamos que sea de buen beneficio, ¿verdad? El almacenamiento incluye la acción de guardar los datos en algún medio de almacenamiento. En este caso, si nos estamos refiriendo a información de datos en computadora como tal, guarda la información, ¿verdad? En algún medio, ya sean archivos, que es lo que habíamos visto, una base de datos, ¿verdad? Y si eso es en una forma lógica, ¿verdad? Si es una forma física, entonces almacenarlos en un disco duro, una llave malla, donde quieran, ¿verdad? Después tenemos la salida, que dice, son los elementos procesados en su estado final, ya como tal, ya se terminó, que son los resultados o el resultante de la actividad transformadora, ¿verdad? Ya una vez procesados, ya tenemos la salida como tal. Y como los bienes como ejemplo, los bienes manufacturados por una fábrica. En este caso, si es una fábrica de zapatos, salen zapatos, sandalias y todo lo que quieran ahí, ¿verdad? Se procesaron hasta el final, hasta que estuvieran ya, que se dice, ya están para ser vendidos, ¿verdad? Salir al mercado. Entonces tenemos los componentes interactivos funcionales, que son las entradas, los procesos y las salidas, ¿verdad? En las entradas podemos tener datos de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, ¿verdad? Tienen entradas, hay procesos. En el proceso podemos encontrar funciones que determinan qué actividades hacer. Hay procedimientos, hay operaciones, ¿verdad? Determinadas manipulaciones, todo lo que quieran, cómo se opera. Y sale una información, de esta información hay una retroalimentación y vuelven a entrar. Siempre va a haber retroalimentación. Ahora, en el que por decir algo, entran los datos y tenemos salidas, que sale al mercado ya para la venta, un calzado o algo así, pero también sale una retroalimentación de la información. ¿Qué es? Que llegan los datos nuevamente que va a ingresar para ver si hay que hacerle modificaciones o algo. Entonces, o si hay que hacer una modificación en el control. Entonces, puede ser que la información salieron mermeladas y todo lo que quisieran. Una retroalimentación, ¿qué sería? Bueno, que la mermelada, qué sé yo, le echamos demasiado azúcar, ¿no? Y la gente del pueblo es diabética, entonces no, tenemos que echarle menos azúcar, por decir algo, da una tontera ahí. Entonces, viene retroalimentación, recursos humanos, entonces aquí sale, la entrada ya no va a ser 10 tazas de azúcar, sino van a ser 5 tazas de azúcar, se vuelve a procesar, sale al mercado, pero también sale una información que le dicen, perfecto, con las 5 tazas de azúcar está bien, y se siguen, ya entonces el proceso se normalizó, ¿verdad? Y ya todo transcurre normalmente. Entonces tenemos, como les digo, entradas, procesos y salidas. Pero en el sistema, depende de cuáles son las entradas, siempre va a haber un control de la información, ¿verdad? Que nos está retroalimentando, ¿verdad? Y en el proceso hay determinadas funciones, actividades, procedimientos o operaciones que tienen que hacerse para hacer la mermelada. Igual para cualquier otra actividad, ¿verdad? Entonces, si son sistemas de computación, de información, ustedes van a tener en los procesos, van a tener funciones, determinadas actividades, procedimientos, un montón de operaciones que tienen que hacer, ¿verdad? Y aquí sale una información. ¿Cuál es la información? Que se quedó pegado el programa con ciertos datos. Entonces, retroalimentación, vamos a ver cuáles datos o qué información tenemos mala, ¿verdad? Para hacer un control, ¿verdad? Entonces, y ahí sucesivamente. ¿Verdad que esto va a estar ahí siempre? ¿Verdad? La flecha siempre va a estar, siempre va a haber entradas, siempre va a haber procesos,
y una información que sale, como tal, que es el mermelada y todo eso sale al mercado, pero también sale una información que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces, bien, yo tengo las 9:39, 9:40. Entonces, ustedes tienen lecciones a las 10. Entonces, lo dejamos aquí para que se vayan a tomar algo y que se estiren un poco, por lo menos 20 minutos. Profe, ¿qué significa SI? Sistema de información. Ah, sistema de información. Ok. Ajá, creo que para no poner toda la palabra. Ujú. Entonces, por hoy los dejamos aquí y nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Alguna duda con lo que hemos visto? Por mí está claro, profe. ¿Estamos Yo bien? también, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ahorita les activo la presentación esta en mediación. Está bien, profe, Ok. muchas gracias. Bueno, Gracias. que les vaya bien. Gracias, bueno, Gracias, profe. profe. Bonito día. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Las que se quedaron, ¿tienen alguna duda?